Instituto Politécnico Nacional, CECIT 9, Expobatis. Casco de protección. Nuestro equipo a lo largo del tercer y cuarto semestre ha desarrollado un casco militar para uso táctico, mismo que funcionará por medio de 4 circuitos: la alimentación llevada a cabo por medio de una celda solar, el regulador de temperatura que permitirá al individuo estar en una temperatura estable, el audio para la comunicación, la iluminación regulada para permitir al usuario una mejor visión durante la noche. Las características principales del casco es que será un material blindado. Llevará un zoom integrado que permitirá acercar el panorama, el color camuflajeado. El propósito del casco es brindar a las autoridades militares una mayor protección y comodidad, innovando así los cascos actuales. Este proyecto fue diseñado con ayuda de la materia de circuitos lógicos, que ayudó a leer los manuales de especificación. Diseño de software, que nos permitió crear los circuitos esquemáticos y PCB a partir del programa Proteus. Elementos electrónicos, que nos permitió escoger los mejores elementos a partir de su funcionamiento, así como dibujo técnico que nos permitió diseñar el casco. La fuente de alimentación se va a encargar de darle función a los demás circuitos del casco. Este circuito está compuesto por una celda solar que está representada por los 2 pines, al igual que un transformador igual representado por los 2 pines para poder apreciar el PCB. Contiene el puente de diodos, contiene 2 capacitores electrolíticos, un electrolítico y uno de silicio, cada uno de 1 microfaradio, un regulador 7424, un transistor NPN, 4 resistencias y los 2 capacitores. La batería principal que le va a dar alimentación a todo el circuito está representada por el bundle. Aproximadamente, si le aplicamos 18 volts de entrada, ese circuito se va a encargar de darle un voltaje de salida y de ese voltaje que obtiene cargarse para no utilizar energía eléctrica y utilizar energía solar, y la batería alimente a los demás circuitos. Aquí podemos ver el PCB y cómo se vería en 3D. Estos 2 pines, ahí iría el transformador y del transformador a la celda solar. Bien, aquí está la simulación del circuito. Aquí vemos el proceso de cargado con el transformador. Este sería el panel solar. Mi labor con el proyecto fue encargarme de realizar el circuito regulador de temperatura, el cual moderará la temperatura de nuestro casco. La temperatura que el circuito detectará como estable será entre el rango de 25 a 30 grados Celsius. Si la temperatura es menor a 25, se encenderá un foco para aumentar la temperatura y alcanzar la estabilización. De caso contrario, si nuestro casco alcanza una temperatura de 30 grados Celsius, se encenderá el ventilador para alcanzar la estabilización, es decir, para enfriarlo. Si el sensor detecta que la temperatura se encuentra dentro del rango estable, entonces el foco y el ventilador deben permanecer apagados. Este es mi circuito ya terminado. A continuación les mostraré la simulación y les platicaré qué componentes fueron los que utilicé. Esta es mi simulación ya en Proteus y como pueden observar ocupé 3 amplificadores de señal LM741, un sensor de temperatura LM35, un motor de corriente directa simulando mi ventilador y un LED azul simulando nuestro foco. También ocupé otros componentes como resistencias, transistores, resistencias variables, diodos y 2 relés y sus respectivas fuentes de alimentación. Recordemos, ahorita nuestro casco está en una temperatura de 25 grados. Si baja, nuestro foco se tiene que encender, y si alcanza la temperatura de 30 grados centígrados, nuestro ventilador se tiene que encender. Ahí se comprueba nuestra simulación. Ya por último solamente queda mostrarles el diseño PCB de mi circuito. Es el siguiente y mi diseño 3D quedaría así. Ya sería el diseño físico. Aquí están todas las conexiones. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. La comunicación entre los militares es algo fundamental en situaciones de alto riesgo o de guerra, y el cargar un radio en el traje puede ser algo tedioso y estorboso. Debido a esto, decidimos incluir 2 circuitos de comunicación en nuestros cascos. El primero es el radiotransmisor de frecuencia modulada y el segundo es el radioreceptor. ¿En qué consisten estos circuitos? Bien, para el radiotransmisor tenemos 2 etapas. La primera etapa consiste en la señal de entrada, donde el generador de señales está actuando como si fuera un micrófono. Tenemos una entrada de 9 volts, esta resistencia indica la polarización del micrófono y este capacitor acopla la señal hacia el transistor Q1, la cual la va a amplificar y la va a mandar por aquí, por este otro capacitor, el cual acopla la componente en corriente alterna y el resistor limita la señal que llega al siguiente transistor. En la segunda etapa,
Estos tres componentes, el capacitor, la bobina y el transistor, están actuando como un oscilador, el cual es modulado por el voltaje de audio de la señal que llega al segundo transistor. Y este capacitor es usado para sintonizar el oscilador, estableciendo la frecuencia de transmisión con la que se enviará la señal a través de la antena. Bueno, y para comprobar el funcionamiento tenemos esta gráfica, donde esta es la señal de entrada, aquí es la señal cuando está amplificada y cuando es modulada, y aquí tenemos la señal de salida. Y aquí tenemos el PCB y la visualización 3D. Este es el radioreceptor, el cual tiene un funcionamiento casi similar, donde la entrada ahora es de 2.8 volts y lleva 3 etapas. La primera etapa consiste en la sintonización, donde nuestro oscilador ahora está recibiendo la señal que llega de la antena. En la segunda etapa, la de recepción, estos transistores generan una pequeña oscilación, haciendo que el circuito sea regenerativo, y también limitan los picos de ruido o interferencias que se puedan generar. Y en la última etapa, el circuito integrado LM386 amplifica la señal de frecuencia, ganando potencia para su salida a través de los altavoces. Igualmente, aquí tenemos su PCB y la visualización 3D. Este es un circuito controlador de intensidad luminosa, puesto que debido a que los militares no pueden encender lámparas en territorio ajeno, porque esto los vuelve vulnerables a ataques, se decidió emplear este circuito que permita la iluminación controlada manualmente dentro de un casco, misma que se controlará con un potenciómetro, que entre más resistencia ponga, menos corriente pasará, de tal forma que los LEDs no iluminarán demasiado, mientras que si la resistencia se reduce, la intensidad aumenta, haciendo que los LEDs iluminen de una manera más intensa. Asimismo, los LEDs están conectados en paralelo, puesto que en caso de que se descomponga algún LED, los demás pueden seguir trabajando sin problemas. Y aquí podemos ver el diseño en PCB y la visualización en 3D. Así se vería, o así esperamos que se vea una vez terminado. Y bueno, le dimos este diseño para facilitar el acomodo de los circuitos. Y bueno, de este lado tenemos el radio, emisor y receptor. Como pueden ver, la antena está ahí para que pueda recibir la señal. También tenemos el logo del Politécnico, y en esta parte tenemos, como esperemos que sea táctico, pues tenemos este camuflajeado. Y bueno, aquí en la parte del visor, en esta parte, pero por adentro iría la parte del circuito con el regulador de intensidad en esta parte, que sería un potenciómetro para regular la luz que iría aquí en el casco. Y bueno, también en la parte de adentro tendríamos que poner el ventilador y el circuito de regulador de temperatura. Y por último, aquí en la parte del trasera de la cabeza iría la fuente de alimentación con el panel solar, y lo pusimos aquí por cuestiones estratégicas, ya que aquí puede captar más luz que en cualquier otro lado la celda solar para alimentar a la batería. Y bueno, así esperemos que quede. El diseño en cuanto a colores pues puede ser muy variable, básicamente puede ser el diseño que ustedes quieran, pero el acomodo de las piezas pues lo recomendamos así, ya que así fue diseñado. Y bueno, este sería el producto final de nuestro proyecto. Gracias por su atención.